Feliz domingo para todos en el Señor. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase se ha hecho muy conocida en todos los ámbitos, pero que encierra una realidad mucho más profunda de lo que nos imaginamos. En el tiempo de Jesús, toda esa región estaba ocupada por los romanos y todos tenían que pagar unos impuestos enormes y para remate, en esos años habían hecho una moneda con la imagen del emperador que decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. Nos encontramos de frente a la divinización del emperador. Y de aquí viene la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Es lícito pagar al César los impuestos o no? Si Jesús hubiese dicho que sí había que pagar los impuestos, lo hubiesen acusado de estar de acuerdo con Roma y ser también un idólatra. Si hubiese dicho que no, lo habrían acusado de ser un anarquista, un revoltoso y lo hubiesen denunciado a los romanos. La idea es hacer caer a Jesús en una trampa. El problema acá es que los fariseos y los herodianos, por cierto, son enemigos entre ellos, están confundiendo dos campos muy diversos, Dios y el César. A nosotros nos pasa lo mismito. Por ejemplo, casi siempre que experimentamos el sufrimiento, muchos nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Aparte del hecho de que estas preguntas son correctas de hacérselas a Dios como una oración, nos podemos equivocar si vemos a Dios como un amuleto para asegurarnos la vida contra los infortunios y también podemos pensar que por el hecho de que yo sigo al Señor, debería de ser dispensado de todos los problemas que tienen los demás. Ahora, en vez de preguntarme, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Podríamos preguntarnos, ¿por qué no a mí? Y sobre todo preguntarnos, ¿qué quiere decirme Dios con este sufrimiento, con este hecho? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo me puede servir para amar más? Regresando al Evangelio, Jesús pone todo en un plano mucho más elevado. Toma una moneda y pregunta, ¿de quién es la imagen de esta que está inscrita, de esta moneda? Pues lo que aparece. Si es del César, denle a él lo que es suyo y a Dios lo que es de Dios. Veamos que ya Jesús con este hecho hace una distinción entre el César y Dios. Estas personas habían preguntado que si era lícito pagar los impuestos y Jesús utiliza el verbo restituir. Don Fabio Rosini decía, primero ustedes recibieron algo del César o del Estado, bueno, ahora restituyan lo que recibieron. Hemos recibido educación, salud, cultura, asistencia, ahora restituyo algo de esto. De acá viene el principio del deber civil de justicia. Por eso evadir los impuestos es un pecado contra la caridad. Por eso es tan grave e infame el pecado del robo al dinero público o, como lo conocemos mejor, la corrupción. Por otra parte, Jesús nos recuerda de restituir a Dios lo que es de Dios. Pero, ¿qué es lo de Dios? San Pablo dice, todo es de ustedes y ustedes son de Dios. De hecho, ¿dónde está impresa la imagen de Dios que ha creado Dios que lleve su imagen? El hombre y la mujer. Por eso, restituyamos nuestra vida a Dios, lo que somos y tenemos. Nosotros
No le pertenecemos a nada ni a nadie, a ningún poder sobre la tierra. Tú eres de Dios, entonces entrégate a Él. Dale el control de tu vida. Deja que su palabra y su espíritu guíen tu sentir y tu actuar. Ahora espero que estemos viendo que el problema no está en distinguir entre Dios y el mundo. El problema está en esta pregunta: mi vida, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le he dado yo mi corazón? El problema no está en oponer Dios al César. No consiste en vivir fuera del mundo, no. El problema es estar en el mundo sin ser del mundo y vivir las cosas, las realidades creadas a la luz del Evangelio. En el fondo es vivir como hijos de Dios. Nosotros muchas veces damos a César lo que es de Dios. Muchas veces le damos a este mundo, a nuestra sociedad, lo que solo va dado a Dios. Ahora, si Dios es el Señor de mi vida, yo viviré todos los ámbitos de mi vida dejándome guiar por Él, buscando agradar al Señor, buscando de vivir y amar como me enseña Jesús. El riesgo que corremos es vivir divididos, y es lo que yo llamo una esquizofrenia espiritual. Así la llamo yo. Para el mundo un comportamiento, y para las cosas religiosas otro comportamiento. En este domingo, queridos oyentes, estamos llamados a dejarnos unificar por Dios, a ser uno con Él y en Él. Y de este principio es que nacen tantos mártires, cristianos asesinados. Fíjense que no los matan por ser ciudadanos deshonestos, no. Fueron asesinados porque rechazaron sacrificar al emperador, es decir, rechazaron dar al César lo que es de Dios. Por eso el Papa Francisco nos recordaba que en esta sentencia de Jesús: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, no solo está la distinción entre lo político y lo religioso, sino sobre todo está ver claramente el primado de Dios en la vida humana y en la historia, respetando el derecho de Dios sobre todo lo que le pertenece. No se trata de vivir fuera del mundo, sino de vivir en el mundo según el Espíritu de Dios, de vivir en la tierra según el cielo, de caminar, como decía Don Bosco, con los pies bien puestos en la tierra y con el corazón en el cielo. Conclusión: aceptemos esta invitación del Señor, pues a vivir, ¿ok? Cada día restituyendo a Dios lo suyo, que eres tú mismo, tú misma, y lo demás, ser buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos esposos, buenos hijos, vendrá por añadidura. Y recuerden que cuando Dios está en el puesto que le corresponde en nuestras vidas, cada cosa va a su justo puesto. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente domingo en el Señor, y mañana es mi cumpleaños.